Bueno, entonces, esta comunicación o esta conferencia o ponencia que vamos pues, a compartir en el día de hoy hace parte de un trabajo de investigación desarrollado por la doctoranda Diana Marcela Duque Salazar y del cual, pues, yo, Neira Loaiza Villalba, soy la directora nacional, compartiendo este rol con la doctora Rosario Arroyo de la Universidad de Granada en España, ¿sí? Como codirectora ella internacional. Entonces, igual esta conferencia es producto de un capítulo del libro que se publicó el año anterior sobre la temática, pues, de la comunicación sostenible, específicamente en el campo de la argumentación escrita en contextos de formación bilingüe. Entonces, hoy compartimos con ustedes específicamente esta ponencia titulada La comunicación argumentativa sostenible en educación secundaria. Vamos a abordar diferentes aspectos. El primer aspecto es sobre la argumentación para la comunicación científica sostenible, una meta realmente sostenible. En segundo lugar, la argumentación en el contexto educativo. En tercer lugar, pues compartir con ustedes algunos aspectos sobre una revisión sistemática de la literatura sobre la argumentación escrita en secundaria en L1 y L2 a partir de los postulados de Manchado y colaboradores 2009. De esta revisión de la literatura, entonces, se desprenden los aspectos que mencionaré posteriormente, cómo se asume la escritura argumentativa en la investigación, qué factores facilitan la enseñanza de la argumentación escrita, qué enfoques pedagógicos utilizan los docentes para desarrollar la escritura argumentativa en L1 y L2, qué modelos se implementan para desarrollar la escritura argumentativa, tanto en L1 como en L2. Hablamos específicamente del modelo metasociocognitivo de la composición escrita, ¿sí? Modelo pues liderado por la doctora Arroyo en la Universidad de Granada e implementado en otros contextos tanto de Europa como de América Latina. Estrategias y herramientas para la enseñanza y evaluación de la escritura argumentativa y finalmente algunas consideraciones para cerrar este intercambio de ideas. Decía que pues la argumentación hace parte de esas competencias que se esperan desarrollar en los estudiantes, sobre todo de nivel universitario, en las diferentes agendas educativas del mundo. Hoy en día, ¿no? Es esa competencia que sobre todo apunta a formar profesionales críticos, profesionales que transformen las condiciones de vida, sobre todo a nivel social, ¿cierto? Y que puedan superar y contribuir a superar conflictos, situaciones problemáticas a nivel social, científico y pues a nivel educativo y pues a cualquier nivel, aún incluso a niveles individuales, niveles cotidianos. Entonces, la argumentación realmente es una de esas metas que se espera, ¿cierto? En esa muy famosa llamada Agenda 2030, ¿cierto? Que espera pues que se logre esa comunicación científica sostenible en todos los estudiantes, esperando que ellos accedan a una educación de calidad que les permita pues estar a tono, involucrarse en el desarrollo de un conocimiento científico sostenible. Esto
es una de las metas, ¿cierto? La meta 4.7 de ese objetivo 3 de la Agenda 2030. En este sentido, la ONU apuesta por una educación para la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible que sea incorporada en las políticas nacionales de educación, en los planes de estudios, en la formación del profesorado y la evaluación de los estudiantes. Por ello, pues desde, digamos, bien al norte de América, bien al sur de América, bien al norte de Europa, de Asia, bueno, de cualquier país en este momento a nivel mundial, se tratan de trazar esas políticas educativas que contemplen justamente la argumentación, esa educación de calidad que forme a esos seres transformadores de la sociedad, ¿cierto? Y por eso la política educativa pasa y trasciende a la escuela, al colegio, a la universidad, y se cristaliza en los documentos oficiales establecidos por los ministerios de educación en cada país y luego es implementado en los planes de estudio en lo que tiene que ver pues ya a desarrollar en la escuela primaria, secundaria y en los programas de formación de maestros en las licenciaturas, ¿no? Y por supuesto hace parte de las competencias a ser evaluadas en los estudiantes en cualquiera de esos niveles. Es decir, que realmente la argumentación está al centro pues, de una apuesta de ciudadanía mundial. La UNESCO, por su lado, ¿cierto? También como organismo internacional, aboga por implementar ese concepto de educación para el desarrollo sostenible, ¿no? En el cual las instituciones educativas puedan desempeñar un papel fundamental, lo cual lo vemos en sus PEIs, en los currículos, en los planes de estudio, vinculando entonces estos programas al desarrollo comunitario que estipulan pues las diferentes orientaciones gubernamentales, específicamente de los ministerios de educación nacional. En ese sentido, tiene que haber, o pues esa es como la idea, el ideal, una interconexión o una alineación entre los currículos, entre los planes de áreas, no sé si en todos los países pues estas mismas denominaciones se puedan dar, pero en sí pues a nivel curricular entonces se pretende es que estén alineados los currículos, la normatividad nacional, a la normatividad internacional también, los planes de desarrollo de las comunidades, los contenidos educativos que pues por supuesto se supone que van a hacer avanzar hacia esa meta de una población sostenible pues en el conocimiento, y no solamente en el conocimiento, sino en su funcionamiento global a nivel científico, a nivel social. ¿Sí? Entonces, realmente esto es lo que como meta se pretende desde hace varios años, ¿no? Sí, ¿se ve la diapositiva siguiente? Señora. ¿Sí? Sí, sí se ve. Ah, bueno, sí, sí. Bueno, esas son las metas que se proponen a nivel de los organismos internacionales, son los discursos que van y vienen a nivel de todos estos organismos y que a nivel nacional los organismos que monitorean la calidad de la educación en cada país también están verificando y evaluando. Sin embargo, pues algunos autores, ¿cierto? En este caso, Miguel de Bustos en España e incluso la misma División de Estadística de las Naciones Unidas se cuestionan si realmente esas metas están o se dan las condiciones adecuadas para poder obtenerlas, para poder lograrlas. Por eso
se preguntan y se cuestionan que si en realidad esa comunicación sostenible en el mundo de hoy, en donde hay más o menos, según estas estadísticas, 617 millones de niños y adolescentes en edad de asistir a la escuela primaria y secundaria, ¿cierto? Esto refiriéndose a estadísticas desde el 2015, estos 617 millones de niños más o menos corresponden a un 55% del total de la población mundial y que carecen de competencias mínimas, es lo que estos estudios han mostrado, tanto en lectoescritura como en matemáticas, ya sea porque están por fuera del sistema escolar, aproximadamente un 30% no van a la escuela por múltiples razones socioeconómicas, culturales, educativas, familiares, o porque estando en el sistema escolar, de un 60% más o menos, tampoco pues alcanzan a desarrollar estas competencias, ¿cierto? Y por otro lado, Miguel de Bustos también se cuestiona el carácter de esta sociedad en la cual realmente nosotros vivimos bajo el imperio de una sociedad consumista, extractora, anclada en el presente, en donde la extracción sin límites es lo que impera, dificultando a las grandes mayorías desfavorecidas del planeta que realmente puedan gozar en todas las esferas y valores de la actividad humana de esa sostenibilidad, ¿no? Que se pueda asegurar a las futuras generaciones esto que hemos hablado de un planeta sostenible en todas sus esferas, ¿cierto? A nivel de, como lo plantea Miguel de Bustos, a nivel de derechos humanos, de seguridad, de recursos materiales, de ese acceso a esos recursos, a nivel educativo, a nivel pues de identidad, de socialización y de realización de cada una de las comunidades que conforman pues el mundo y el planeta de hoy. Entonces es allí donde uno de pronto puede realmente cuestionarse si están dadas o no las condiciones para ese conocimiento sostenible. Aún así, sabiendo pues que estas realidades existen, ¿cierto? Y que son tangibles, ¿cierto? Aún así, la idea es que como docentes, sigue la diapositiva, perdón que pregunte, pero era que no me rodaba la diapositiva. Sí, todo en orden, gracias. Ok. Bueno, aún así, en nuestro rol docente, pues tenemos nosotros como educadores y como investigadores que hacernos también esos cuestionamientos, pero al mismo tiempo haciendo análisis, ¿no? Del contexto, analizando las diversas situaciones que se presentan alrededor de esas metas, en este caso particular de la competencia argumentativa escrita en contextos, en ámbitos de primeras o segundas lenguas. Ese es uno de nuestros propósitos, ¿no? De poder analizar a través de la investigación, de poder reflexionar para luego, pues también hacer nuestras propuestas y trabajar de la mano tanto con los estudiantes que estamos formando en nuestras licenciaturas como con las escuelas y colegios a las cuales estos estudiantes asisten como estudiantes practicantes. En ese sentido, la investigación, la revisión de la literatura que se ha planteado en el contexto de la tesis doctoral de Diana Marcela Duque, se plantea una serie de situaciones que se presentan hoy actualmente con la argumentación en el contexto educativo. Tenemos en primera medida pues esa falta de claridad teórica y metodológica en los documentos oficiales, o sea, en cuanto a lo que se pretende desarrollar como esa competencia argumentativa, sea en primeras o en segundas lenguas.
Hablo pues, digamos, del caso de Colombia y de algunos documentos que hemos podido leer también en Argentina, en Perú, en Bolivia, en México también, en donde por un lado va esa política ministerial, pero que no es muy clara. Es decir, ¿qué es lo que esa política ministerial considera como argumentación? Porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, hablamos mucho de argumentación y cuando vamos a mirar los currículos y sobre todo la normativa ministerial nacional, nos hablan es de expresión de opiniones. Y sabemos que la opinión no es una argumentación, ¿cierto? Opinar no es argumentar. Yo puedo opinar sin argumentar, ¿cierto? En ese sentido, no hay una claridad tanto teórica como metodológica en estos documentos oficiales, tanto en lengua materna, en este caso hablamos del español, y de las segundas lenguas, que pues en el caso de Colombia y que en el caso pues a nivel mundial es el inglés, ¿no? La lengua que por razones geopolíticas se impone en este momento en el mundo entero, ¿cierto? En ese sentido, los docentes, al tener esa poca claridad, tanto teórica y metodológica en los instrumentos ministeriales, dedican, o sea, por falta de esa claridad, dedican muy poco espacio para el desarrollo de la argumentación, sobre todo de la argumentación escrita, porque estos currículos y las normativas ministerial sobre todo apunta es a la argumentación de tipo oral, muy poco a la argumentación de tipo escrito, ¿no? Y sobre todo si hablamos de la argumentación escrita en L2, ¿sí? Más que todo se hace énfasis es en la narración y en la descripción de tipo oral. Esto lo decía Dols y Pasquier hace ya muchos años, a finales del siglo anterior, pero también la misma situación la presentan autores como Moro hace poquito, ¿no? Hace un par de años. Quiere decir que la situación continúa. Esta, digamos, debilidad de esta situación también es un poco profundizada por la alta complejidad lingüística de los procesos de escritura. De pronto, en la parte oral, el maestro lo aborda pues de manera un poco más cotidiana, tal vez lo que es ya la escritura con lo que implica el proceso de desarrollo, presenta para el profesor un reto mayúsculo, ¿cierto? En particular la escritura argumentativa, lo que dificulta entonces, de acuerdo con algunos autores, entre ellos Arias y Casani, de hace algún tiempo, a comienzos de este siglo, y que todavía pues lo vemos en autores más recientes también, que la alta complejidad de la escritura, sobre todo argumentativa, digamos, obstaculiza un poco que el maestro se decida a desarrollar prácticas de escritura argumentativa, sobre todo a nivel entonces escrito. Por otro lado, hay un poco reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural en los contextos educativos. En Colombia, pues en América Latina tenemos otras comunidades, las comunidades indígenas, las comunidades afro, ¿cierto? En este sentido, estas comunidades tienen unas cosmogonías y visiones del mundo que no necesariamente comparten todas estas visiones con una visión occidental o occidentalizada de la argumentación. En ese sentido también se presenta este tipo de situaciones que de cierta manera excluyen, ¿cierto?, a estos estudiantes de diversos orígenes. Igualmente, dado que la argumentación, sobre todo en la escuela secundaria y primaria, es muy poco abordada a nivel de prácticas educativas, la investigación también va a sufrir, digamos, y a sentir esta carencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay escasas investigaciones
escritas, de la argumentación escrita, tanto en el contexto de secundaria como de primaria. Encontramos más en el contexto, por supuesto, de la universidad, dado que pues se supone que esa es la competencia a la cual debe apostar la educación superior. En este sentido, la revisión de la literatura insiste como una idea pues allí que hay que tenerla muy en cuenta a nivel pues ya de los currículos, de los programas, de los PEI, de los planes de área de clase, la necesidad de preparar desde primaria, no esperar a la universidad, donde se ven los malos resultados, ¿cierto? Desde la primaria y en particular pues para esta conferencia desde la secundaria, preparar a los estudiantes en la argumentación, tanto oral como escrita, porque bueno, tampoco la idea es condenar la oralidad, ¿no? Que tiene también su gran importancia a nivel tanto cotidiano como académico y como investigativo. En ese sentido, esta necesidad es evidente en los estudios que se revisaron, que fueron alrededor de 35 estudios. De esa revisión de la literatura también se evidencia esa deuda cognitivo-lingüística que vienen arrastrando los estudiantes de secundaria, dado que en primaria escasamente se habla es de opiniones, ¿no? En secundaria tampoco es que, sobre todo en L2, tampoco es que la situación cambie mucho, ¿no? Ya que la escritura argumentativa se incorpora ya hacia el grado 10º y el grado 11, pero en esa visión de expresión de opiniones y puntos de vista, más no de elaboración de argumentos, de contraargumentos, de poder sustentar una tesis. Los estudiantes de secundaria y de universidad adolecen entonces como una, digamos, como una tendencia de estos estudios, adolecen de competencias para formular premisas, para contraargumentar, refutar, si bien se reconocen avances cuando se dan a nivel pues ya escolar algunas intervenciones didácticas, tanto en secundaria como en educación superior, como lo plantean estos autores que mencionamos aquí en la diapositiva, ¿sí? Igualmente, la revisión de la literatura nos ha mostrado cómo se asume la escritura argumentativa en las investigaciones, ¿cierto? Vemos que hay diversidad de concepciones, de visiones, algunas muy pegadas a lo que es lo cognitivo-lingüístico, algunas ya un poco más mirando esta competencia argumentativa escrita más desde lo que es la práctica social, ¿no? La escritura argumentativa como una práctica social que se da en el contexto político, económico, en un contexto educativo y que fortalece pues la interacción entre las personas, ¿cierto? En este sentido, va un poco más allá de una primera asunción de la escritura argumentativa como mera habilidad lingüística, como vemos acá en la primera columna, ¿no? Una habilidad lingüística que sí se reconoce como compleja, se reconoce que es necesaria para la vida y que requiere sobre todo una instrucción, es decir, requiere de nuestra intervención y de todo lo que nosotros podamos aportarle, ¿no?, al estudiante desde los procesos de enseñanza. Se necesita, es compleja y por eso necesita práctica, es compleja y por eso necesita planificarse, se necesita que haya una duración en esos procesos y que existan métodos y recursos para poder desarrollar esa escritura argumentativa. Esta visión es muy desde lo cognitivo lingüístico.
La segunda, pues ya un poco más desde la sociolingüística, un poco más desde de esos escenarios de la lingüística del texto. En ese sentido, las investigaciones consultadas y revisadas muestran esa necesidad de fomentar espacios de discusiones, debates, de negociaciones que se ayuden, ¿no? Que contribuyan a desarrollar en los estudiantes esa habilidad para también crear esos argumentos que sean sólidos y que sean capaces de respaldar la defensa de una tesis. Igual hay otras visiones que ven la argumentación más como desde esa dificultad que se tiene para poder implementarla en los currículos y en los planes de área y de clase, ¿no? Ven la dificultad, ven esa complejidad que se acrecienta cuando hablamos de la L2, porque en L1 de pronto uno diría, no, el proceso es más sencillo porque es nuestra lengua que utilizamos diariamente, ¿cierto? Que sea en el nivel o en contexto académico o en el contexto cotidiano. Complejidad que de pronto se refuerza, ¿cierto? O se hace más profunda en los procesos de enseñanza de la L2, porque va ligado entonces a lo que es una competencia también en la lengua, ¿cierto? En ese sentido, es una habilidad que nos interesa mucho desarrollar porque también muchos estudios muestran cómo el estudiante que aprende a argumentar por escrito sobre todo, es un estudiante que tiene posibilidades, tiene una potencia para desempeñarse de manera muy adecuada, ya sea a nivel académico o pues ya más adelante a nivel profesional, dado que este tipo de escritura promueve una reflexión, promueve lo que pues algunos autores como Lilly, como Campbell y Philemon hablan y denominan pensamiento crítico. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan todos bien? Sí, te estamos escuchando, Diana. Gracias, doctora. Bueno, buenos días para todos. Entonces, siguiendo con esta presentación de la doctora Neira, quiero presentar algunos factores facilitadores o algunas dimensiones resultantes de esta revisión de la literatura en la enseñanza y el aprendizaje de la argumentación escrita en el nivel secundario. Algunos autores como Cheong 2021, Vandry, Prata, Hisgen y otros, Quispe y Castro y otros, han mencionado la importancia que tienen las dimensiones metasociocognitivas en el aprendizaje y en la enseñanza de esta escritura argumentativa, como ustedes bien saben, que hace parte o que apunta a ese conocimiento científico sostenible. Entonces, en primer lugar, se hace referencia a la autoeficacia como esa creencia en la capacidad del éxito en una situación específica, relacionando pues la escritura argumentativa, es esa confianza o esa autoconfianza que tiene el sujeto, en este caso el estudiante, para desarrollar su proceso de escritura. La motivación indudablemente es uno de los factores más importantes en la escritura argumentativa en L1 y L2. Es ese factor intrínseco, esa parte individual psicológica de cada uno de nosotros que nos motiva a seguir o que nos motiva a seleccionar esos comportamientos, esa persistencia, ese nivel de esfuerzo. Los estudios hablan sobre todo de la motivación intrínseca, que es la más destacada, y indudablemente nos menciona que, ay, sí, qué pena, lo que pasa es que me encuentro en la institución educativa y hay un poco de ruido de fondo. ¿Me escuchan muy mal? No, te escuchas bien. Bueno, entonces mencionaba que la motivación es esa parte fundamental o ese factor que facilita no solamente pues la escritura en la L2, y nos mencionan los autores que sin esta motivación en la L2 es muy difícil adquirir también la lengua extranjera, en este caso el inglés en Colombia.
Esa motivación es la que tiene que definitivamente desarrollar el docente desde la primaria y la secundaria a través de diferentes actividades, en este caso, que promuevan la argumentación y la escritura. La autorregulación es esa capacidad, esa creencia motivacional o esas estrategias cognitivas y de control metacognitivo que promueve esa capacidad para planificar, para monitorear y controlar el proceso de escritura de cada estudiante. Es un factor o es una dimensión bastante importante para desarrollar, que se debe tener en cuenta en las aulas de clase, y a lo que mi tesis doctoral también le ha apuntado a tenerlas en cuenta en el desarrollo de esa escritura en secundaria. La metacognición, como esa conciencia y esa autorreflexión del aprendizaje, la comprensión y los procesos del pensamiento propios, es fundamental en el proceso de la escritura argumentativa. Esa autorreflexión genera nuevos aprendizajes y permite pues como un buen desarrollo de esta habilidad. Y la orientación cultural es otra de las dimensiones resultantes en la revisión de la literatura, como esa apertura al conocimiento de nuevas culturas y el desarrollo o ese fomento de la sensibilidad cultural, intercultural, que se promueve y que se debe promover en las aulas que indudablemente tenemos actualmente, que son aulas multilingües, con diferencia de culturas, diferentes culturas y lenguas. La siguiente, por favor. Bueno, sí. Perdón. Es que toca Diana. Bueno. ¿Ya? Sí. Gracias, doctora. Sí. Bueno, adicionalmente, como resultado de esta revisión de la literatura, se hicieron evidentes algunos enfoques pedagógicos que pueden utilizar y que desarrollan algunos docentes a nivel internacional para aumentar esta escritura argumentativa, no solamente en la L1, sino también en la L2. En un principio encontramos el enfoque de lectura extensiva propuesto por Lian Li en el 2023, y dice que a mayor número de lectura o al desarrollar la lectura por placer, en este caso, se puede fomentar esas habilidades críticas y por ende esas habilidades de argumentación, lo que promueve la escritura argumentativa en L1. También mencionan los autores que hace falta más evidencia en cuanto al desarrollo de la escritura argumentativa en la L2. De acuerdo entonces también con los estudios, el enfoque interdisciplinario ayuda a que se desarrolle esa competencia en la escritura bilingüe, en este caso argumentativa, y proponen que desde las diferentes áreas, en este caso en el currículo, se pueda fomentar la escritura, por ejemplo, desde el área de sociales, desde el área de humanidades, desde el área de educación física, que los estudiantes puedan tomar desde las diferentes áreas y que se trabaje en pro de esa argumentación. El enfoque sociocognitivo, que se preocupa, de acuerdo con Anderson y otros, en el 2023, por no solamente las habilidades cognitivas, la memoria, la planeación, también tiene en cuenta la parte sociolingüística y parte cultural y del contexto. Y con ende, pues también algunos autores hablan de la importancia del enfoque sociolingüístico. Me perdonan un poco el ruido. Ese enfoque sociolingüístico pues hace referencia a que se debe valorar en las aulas y en la escritura la parte de la cultura, del contexto y del público al que se va a referir ese texto argumentativo. El enfoque integrado interdisciplinario pues también tiene que ver mucho con el interdisciplinario, y es que tiene en cuenta no solamente la parte lingüística, la parte cognitiva, la parte sociolingüística, sino que también tiene en cuenta la cultura de los estudiantes y el enfoque culturalidad de ellos para desarrollar sus procesos de escritura. Y el inclusivo e intercultural,
que es el propuesto por la doctora Arroyo desde el 2009, que viene trabajando en este enfoque, hace alusión a esa necesidad que tenemos en las aulas de valorar las normas, las perspectivas, las diferentes perspectivas culturales, el desarrollo de diferentes lenguas, las diferentes lenguas en la clase, y es un enfoque que apunta a mejorar y a tener en cuenta la diversidad lingüística tan común en nuestras aulas hoy en día. Continúa, por favor, doctora. Bueno, entonces, algunos de los modelos que se evidenciaron y que hemos conocido durante muchos años tienen que ver con estos 4 modelos. La escritura como producto, propuesto en 1997 por Bogrande y Drexler, que habla de la importancia que toma para algunos docentes, en este caso, el producto final. Se preocupa por la gramática, por la escritura, perdón, por la gramática, por la ortografía y pues da más importancia al producto, ¿cierto? A lo que queda como parte de ese proceso de enseñanza. La escritura como proceso, de acuerdo con autores como Flowers y Hyens en 1980, Scatamaglia y Bereiter en 1992, se preocupa por las etapas iniciales o esa secuencia de procesos que se llevan a cabo durante la escritura, desde etapas iniciales como la planificación hasta la etapa final, que es la revisión y la retroalimentación. Otro de los modelos resultantes y que se destacan es los modelos basados en género, donde se da mucha importancia a las características y convenciones de los textos para enseñar la escritura argumentativa. Entonces allí se toma en cuenta, por ejemplo, la fotico que se ve muy pequeña, el género como tal, el ensayo, entonces las características del ensayo, las convenciones, y donde los profes se han dado a la tarea a enseñar la escritura a partir de esos géneros y esas características. Y este modelo metasociocognitivo de la composición escrita, del cual hemos estado investigando durante esta etapa de doctorado, vemos que contienen esos cuatro modelos, que los integra de alguna manera en este modelo metasociocognitivo. Meta porque se preocupa por el público, la parte de la cognición; socio porque es social; y cognitivo porque definitivamente tiene en cuenta las etapas y los diferentes procesos que se llevan a cabo durante el proceso de escritura argumentativa. Siguiente, por favor, doctor. Bueno, entonces, haciendo un poco de énfasis en el modelo metasociocognitivo de la composición escrita, este modelo, como ya mencioné, pues es un modelo muy completo, tiene en cuenta diferentes dimensiones que son bastante importantes para nosotros los docentes. La dimensión cognitiva y lingüística, que hace parte de la planificación, de la transcripción, de la revisión del texto. Allí se deben trabajar aspectos como la memoria, la atención, la selección y búsqueda de información, el léxico, la sintaxis, la ortografía, la puntuación. En cuanto a la dimensión metacognitiva, es donde se combina la meta, ¿cierto?, de esta escritura con la cognición, y allí aparece como destreza o como dimensión la autorregulación, que es esa capacidad de planear, como ya lo mencioné, y que tiene en cuenta pues factores también como el propósito del autor, el público a quien va dirigido, y pues el contexto en el que se escribe. La dimensión sociocultural, que es el propósito pues también de este modelo, tiene en cuenta las características de esta audiencia para quien se escribe, tiene en cuenta los diferentes factores sociales, culturales y el contexto profesional y académico también. Y en la dimensión motivacional hace parte pues la autoeficacia, la orientación hacia la cultura o la apertura cultural, y este interés o despertar ese interés en la escritura a través de diferentes actividades o desde etapas iniciales, ¿cierto? Importantísimo trabajar la dimensión motivacional en este modelo. Bien, doctor. Bueno, y algunas estrategias y herramientas que
que resultaron bastante importantes en esta revisión de la literatura, indiscutiblemente fueron las herramientas digitales o interactivas, que pues tenemos que estar muy a la par en este siglo y en esta época, donde los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar digitalmente con herramientas como Google, documentos de Google, donde se pueda hacer interacción no solamente con el mismo profesor, sino con diferentes personas a nivel internacional. Las estrategias de búsqueda de información en diferentes fuentes, los autores dicen, y los estudios, es bastante importante enseñar a los estudiantes esas estrategias de búsqueda de información y que a través de esas fuentes se puedan sacar ideas de ellos para que ellos argumenten, visualicen diferentes puntos de vista, debatan, hagan diferentes estrategias en clase en torno a las diferentes fuentes que se han ya realizado, y que es muy importante utilizar los medios digitales. Los tutoriales, los blogs, los organizadores gráficos digitales, los dibujos, todo eso ayuda no solamente a alcanzar esas dimensiones metasociocognitivas, sino que también ayuda al reflexionar y al pensamiento crítico, lo que nos va a permitir una buena escritura argumentativa, no solamente en la L1, sino también en la L2, porque pues ha sido como la L2 un poco olvidado, como lo mencionaba la doctora Neira, pues así no ha sido tan trabajado, y los estudios nos muestran que necesitamos afianzar la investigación en la L2 en cuanto a la escritura argumentativa. Y el empleo de rúbricas, revisión y retroalimentación por pares o colaborativa es una de las estrategias más importantes en la escritura argumentativa, porque los estudiantes pueden ellos mismos a través de su colaboración o de su de la revisión con su compañero pueden adquirir mejores conocimientos, y ayuda a fortalecer esas habilidades cognitivas, metacognitivas, sociales, culturales, científicas. Entonces es una gran estrategia el empleo de rúbricas, y con ello la retroalimentación colaborativa. Bueno, entonces, como para las consideraciones finales, como para terminar con esta presentación, desde nuestra investigación tenemos presente que es importante replantear en las normativas gubernamentales el lugar que ocupa la argumentación en todos los currículos escolares, especialmente en la etapa o en la educación primaria y básica secundaria. Es necesario fortalecer la formación de los maestros en el campo de la argumentación, desde, por ejemplo, las licenciaturas, como lo mencionaba la doctora Neira. Es importante que los maestros reflexionen y tengan en cuenta sus enfoques sugeridos a partir de los estudios y a partir de esta revisión de la literatura para la enseñanza de la escritura argumentativa bilingüe, y pues crear nuevos programas didácticos y demostrar diferentes propuestas para mejorar esta destreza. Es necesario seguir explorando estrategias formativas y evaluativas digitales a favor de esta competencia documentativa, para que sea pues para que se pueda alcanzar esta meta de mejorar la escritura en secundaria. Y pues, como ya lo mencioné, se requiere una mayor investigación en cuanto a la argumentación escrita en primaria y en secundaria, haciendo alusión y tratando de alcanzar esa meta de la Agenda 2030 del 2015, el punto 4.7, que pretende mejorar o orientar nuestros currículos hacia la difusión de un conocimiento sostenible. Bueno, esta sería nuestra presentación. Agradecemos enormemente, y si hay alguna pregunta, estamos atentos. Esta es nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por permitirnos compartir estas ideas con los asistentes al Congreso.